Bienvenidos a la demostración de SQL Server 2014 In-Memory OLTP. Vamos a demostrar una nueva característica clave de SQL Server 2014 Enterprise llamada procesamiento de transacciones en línea o OLTP en memoria para abreviar. Esta característica de SQL Server 2014 mejora drásticamente el rendimiento de bases de datos OLTP, tanto el rendimiento global como la latencia de consultas a nivel general. De hecho, es muy rápido. Vamos a verlo más adelante. Antes de empezar, es importante que la tecnología en memoria de SQL Server 2014 es única en la industria y que no es necesario adquirir un add-in adicional, sino que simplemente viene incluido dentro de la licencia. Además, y muy interesante, es que podemos activarlo selectivamente y SQL Server proporciona las herramientas para analizar las tablas que son los mejores candidatos para migrarlas a memoria. Por último, convertir una tabla a memoria requiere simplemente la ejecución de un transact SQL, sin necesidad de modificar ninguna aplicación que exista en el momento. Para este demo, tenemos una aplicación que presenta de manera gráfica las ganancias en rendimiento que obtiene la aplicación a partir de la creación y el uso de tablas y técnicas en memoria. Para esto, vamos a generar una carga contra la base de datos para mostrar el rendimiento antes y después de la migración de una tabla en memoria. Así que inicialmente tenemos una tabla estándar, una base de datos sin la característica de memoria, y haciendo clic en Start partimos desde cero y vemos el rendimiento actual, que es aproximadamente de 500 transacciones por segundo. Si hacemos clic en ver detalles, vamos a observar que el consumo de CPU es aproximadamente del 40% y que el número de cierres por segundo es aproximadamente de 32.000. ¿Qué nos está indicando esto? Que simplemente estamos utilizando el 40% de la capacidad de CPU del servidor y que no la estamos utilizando en su totalidad. Esto se da por los cuellos de botella que se tienen contra el disco y la CPU simplemente no puede ir al mismo ritmo del disco, entonces por esa razón no se utiliza tanto la CPU como se quisiera. Y los cierres es porque estamos utilizando un acceso en disco para poder hacer las operaciones que necesitamos. Lo que vamos a tratar de hacer es eliminar esos cuellos de botella. Lo interesante de la tecnología SQL Server 2014 en memoria es que tenemos la capacidad de elegir cuáles tablas queremos migrar a memoria y cuáles no. No es una cuestión de todo o nada, podemos seleccionar. Asimismo, SQL Server provee las herramientas de análisis que nos ayudan a elegir qué tablas migrar a memoria o no. Entonces en SQL Server Management Studio vemos esta base de datos MDW, la cual vamos a analizar. Para eso hacemos botón derecho, entramos a reportes, vemos reportes especiales y aquí vamos a utilizar el reporte de análisis de rendimiento de las consultas. En este punto pues vemos los gráficos, vamos a seleccionar el enlace de análisis de tabla y vemos un análisis por cada tabla en la base de datos. En el eje X muestra la cantidad de trabajo que tengo que hacer para migrar a la tabla A en memoria, por lo tanto las tablas más fáciles de migrar se encuentran al lado derecho, y el eje Y muestra la cantidad de ganancia de rendimiento que se obtiene por migrar una tabla a memoria. Asimismo vemos que la tabla de Ticket Reservation Detail en el cuadrante superior derecho es un muy buen candidato para migrar a en memoria. Migrar la tabla es muy simple, es simplemente ejecutar un script transact SQL. Pero en este caso lo vamos a hacer directamente en la aplicación porque la aplicación ya ejecuta ese comando y para que nos aseguramos que sí va a quedar correctamente. Entonces lo vamos a pasar a la aplicación y lo vamos a hacer desde allí. Nos pasamos para la aplicación, hacemos clic en Migrate, esperamos que termine la instrucción y hacemos clic en Start. Inmediatamente vemos que tenemos una ganancia entre 5 y 6 veces las transacciones por segundo que teníamos inicialmente. Un par de cosas a destacar. Lo primero es que sin cuellos de botella de entrada y salida de disco, la CPU puede utilizarse casi en todo su potencial.
incluso 90-94% como lo vemos en este momento. Y segundo es que los cierres de base de datos se han ido. Ya, ¿por qué? Porque los bloqueos que se necesitaban hacer por llaves de tabla han sido todos trasladados a la tabla de memoria. Así que todas estas ventajas, las aplicaciones actuales lo verán sin necesidad de hacer ningún tipo de cambio. Pero eso no es todo. Hay una pieza adicional de SQL Server 2014 en memoria que acelerará este proceso aún más. Se conoce como procedimientos almacenados compilados nativos. Mientras mi rendimiento ha mejorado notablemente, aún presentamos algunos cuellos de botella. Esto lo vamos a mejorar utilizando procedimientos almacenados que acceden a estas tablas que están optimizadas en memoria directamente para tener un mayor rendimiento de CPU. Como vamos a observar, también existe un análisis para los procedimientos almacenados. Así que si hacemos clic en este reporte, mostrará los procedimientos almacenados candidatos para migrarlos a modo nativo, lo cual reducirá notoriamente el consumo de CPU para estos procedimientos. Los procedimientos mostrados son los que obtendrán el mejor rendimiento contra tablas en memoria. Aquí vemos por lo menos dos procedimientos almacenados que deberían ser movidos a modo nativo, porque operan con la tabla que recién modificamos. Para lograrlo, se necesita simplemente ejecutar un transact SQL muy simple. Este procedimiento ya lo realiza la aplicación de ejemplo, por lo cual no es necesario ejecutarlo en el Management Studio. Así que simplemente nos vamos a pasar a la aplicación y vamos a hacer esta operación. Pasamos a la aplicación, hacemos clic en Migrate y ahora vamos a hacer clic en Start. Y vemos inmediatamente que el rendimiento mejora entre 18 y 20 veces el original, incluso con un consumo de CPU casi completo. Así que si vemos esta demo, notamos que el motor de memoria de SQL Server 2014 tiene los siguientes beneficios. Primero que todo, optimiza las tablas para acceso en memoria versus las tablas normales de almacenamiento en disco. Además, podemos seleccionar cuáles tablas queremos pasar a memoria y aumentar, por supuesto, el rendimiento de estas tablas. Y lo segundo es que podemos mejorar y acelerar la lógica de negocio compilando selectivamente los procedimientos almacenados que se requieran para pasarlos a código nativo. Todas estas características que mencionamos y presentamos están disponibles en SQL Server 2014 Enterprise Edition sin costo adicional. Lo más importante es que todas las aplicaciones que se tienen en este momento pueden tener este beneficio sin necesidad de sufrir ningún tipo de cambio. Esto concluye la demostración. Muchas gracias.